decirlo así, pues un enrollamiento, es un cable muy delgadito que se enrolla sobre una película. Sí, y la galga, ¿cuánto puede medir? Pues está muy pequeñita. Yo creo que está, pues, como más chiquita que su dedo chiquito, de su uña. Está más chiquita la galga. Entonces el cable que se enrolla, pues obviamente es un hilo muy delgado, ¿sí? Tan delgado que, pues que el enrollamiento, pues son varias, o sea, es como si ese hilo fueran aquí varios metros enrollados aquí en un pedacito de espacio. Y, y obviamente este cable, pues obviamente, pues sigue el principio de lo que es la resistividad, ¿sí? La resistividad de los materiales. Normalmente, pues obviamente este cable es de cobre, o puede ser de otros materiales, es un hilo, prácticamente es un hilo, y tiene una cierta resistencia. ¿Por qué? Pues porque es muy delgado y tiene mucha longitud. Entonces, cuando esta cosa se pega sobre algo, o sea, se pega pues, sobre un cuerpo, ¿sí? Y se dobla, pues se deforma, o sea, si hay una fuerza, se deforman los extremos pues, del alambrito, y esto pues genera un cambio de resistencia, porque al final de cuentas es resistencia, ¿sí? Y bueno, esta variación de resistencia, pues obviamente representa lo que se está desplazando el cuerpo, lo que se está deformando. Y le digo, es tan pequeño, o sea, se puede pegar, por ejemplo, si la vemos aquí aquí en el Google, le ponen una galga, y es tan pequeño, por ejemplo, que se puede poner aquí, ¿sí? Se puede poner en un cuerpo, y se puede medir par, torsión, deformación, ¿sí? O sea, cuando se dobla, por ejemplo, un pedazo de metal, es tan pequeño lo que puede medir, o tan sensible lo que puede medir, que pues obviamente para eso se ocupa. Y les digo, es tan pequeña la galga, tan pequeña que vean, está pues, muy, muy chiquitita. Entonces el cableado que tiene adentro, pues imagínense, es muy sensible a cualquier movimiento y cambio pues, de su longitud, y en este caso, pues compresión o tensión, ¿sí? Esta galga, pues obviamente este elemento, les digo, su función es medir deformidad, pero bueno, esa deformación, esa capacidad de poder medir la deformación en un cuerpo, bueno, se le ha visto la utilidad de poderla usar para medir fuerza, fuerza y peso, y sobre todo el peso, ¿sí? Les puedo decir que ahorita todas las básculas electrónicas, todas, el sensor que se utiliza para medir el peso es ¿sí? Y realmente lo que mide no es el peso, ¿sí? No es la variable en sí, sino que a partir de la deformación de un cuerpo, ¿sí? Se puede medir el peso o la fuerza que se le está aplicando, ¿sí? Obviamente, pues debemos de saber pues, qué cuerpo es, cuál es la elasticidad y todo ese rollo, ¿no? Pero la ventaja que tiene este elemento es que es muy lineal, dado a que pues es resistencia, ¿no? O sea, aquí no hay ninguna perturbación externa, sino que pues, solo hay resistencia. Y la resistencia, pues en función de la longitud, aquí está la ecuación que la rige, es lineal completamente. Esto se lee así, o sea, se lee que el cambio en la resistencia derivada de R, cambio en la resistencia respecto de la resistencia inicial, es igual a una constante de proporcionalidad por el cambio en la longitud entre la longitud. O sea, esto es proporcionalidad, o sea, esto pues es muy bonito que tengamos esto. Y si yo, por ejemplo, quiero contar la resistencia, el cambio en la resistencia, pues multiplico e integro, ¿no? Y ya queda el valor. Pero bueno, así está la ecuación más bien, que describe la dependencia entre la resistencia y el cambio en la longitud. Obviamente en la longitud que se está midiendo en el cuerpo, la deformación. La deformación es un cambio en la longitud, entonces propiciado por una fuerza, y esto es lo que realmente pues mide la galga.
y esta es la ecuación que rige ese cambio en la resistencia respecto de un cambio en su longitud, ¿sí? Y es lineal. Todo esto pues obviamente tiene relación directa con con la resistencia en este caso del alambre. Y aquí les digo, está pues solamente el principio de resistividad, ¿sí? Y hay una ecuación que pues obviamente incluso se ve desde circuitos eléctricos, en donde, por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar la resistencia de un cable? De un simple cable. Y la resistencia de un simple cable aquí, nos dan esta ecuación. Dice, un hilo o un cable, pues es lo mismo, ¿sí? Su resistencia es igual a ρ, que es la resistividad, ¿sí? Pero eso es directamente proporcional a su resistividad, pero depende de qué, de su longitud, ¿sí? Entre la área. ¿Qué significa esto? Que entre, pues obviamente, mayor longitud, mayor resistencia, ¿sí? Mayor área, menor resistencia, es indirectamente proporcional, o sea, inversamente proporcional, perdón. Entonces, esto significa que entre más área, menor resistencia. Entre menos área, mayor resistencia. Mayor longitud, mayor resistencia. Menor longitud, menor resistencia. Y esto pues define la resistencia en un cable, y pues también lo define esta ecuación, pues se define de atrás está definida pues también por el tipo de material que vamos a utilizar. Y si esta la combinamos con la de atrás, ¿sí? ¿Sí? Le sustituimos la resistencia, pues se puede encontrar pues la ecuación diferencial que modela toda la galga, ¿sí? ¿En función de qué? En función de la resistividad, en función de la longitud y en función del área que tiene el hilo de cobre que está enrollado. Y pues todo la ventaja que aquí todo es lineal, o sea, todo es lineal y no hay ningún pues ningún factor pues ahí que nos haga estorbo, pues es un simple cable, ¿sí? Y bueno, pues esta la ocupamos, pues la ocuparemos si supiéramos el tipo de material, la longitud que tiene el hilo y el área que tiene el hilo. Entonces, pues simplemente para que vean que pues obviamente todo el cambio del comportamiento de la galga es lineal, pues lo escribe esta ecuación diferencial. Si quiero encontrar cuánto ha cambiado la resistencia, pues multiplico aquí e integro. Pero pues necesitamos saber todos los demás datos, que pues obviamente es muy difícil en una galga comercial. Esto ya nos dan ahorita, vamos a ver qué es lo que nos da el fabricante, ¿sí? Ahora, normalmente les digo, esto viene relacionado con la aplicación pues de una fuerza, viene relacionado a la galga, se le tiene que aplicar una fuerza pues para que se deforme. Y y bueno, pues también sabemos que los materiales, los metales y los materiales se deforman y después regresan a su forma original, como si fuera un resorte. Y aquí pues interviene entonces también la ley de Hooke, dado que si le aplicamos una fuerza entre área, pues generamos una deformación, ¿sí? Y en este caso, pues generamos una tensión mecánica, ¿sí? De fuerza entre área. Y incluso aquí nos marca pues que es directamente proporcional, obviamente también al cambio de longitud entre la longitud. Entonces, aquí sale un parámetro, pues que en este caso es el mu, que es el coeficiente de Poisson, ¿sí? Y pues esto es lo que define pues como tal pues, la deformación, ¿sí? Cambio en la longitud, bueno, en este caso cambio en la longitud respecto de la longitud, Sí, yo la tengo ¿sí? lista, pero Y cambio en el tiempo respecto del tiempo. ¿Cómo dijo que debemos de hacer la modificación? La deformación en un cuerpo, si nos acordamos, ¿sí? Es el cambio en la longitud entre la longitud, y esto pues obviamente a partir de la aplicación de una fuerza. Si nosotros la aplicamos y recordamos que la aplicamos a un cuerpo, pues hay un límite elástico. Entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta en la galga, porque pues obviamente no puedo aplicarle una fuerza que sobrepase el límite de la deformación. Si no, pues obviamente esto se deforma y ya no va a poder regresar la galga a su estado original. ¿Por qué? Pues porque lo sobrepasamos un límite elástico.
¿sí? Y entonces aquí, pues esta curvita creo que la ven ustedes ahí en, no sé si en materiales o no sé en qué materia la ven, ¿sí? Y y entonces pues obviamente la tensión, el esfuerzo o tensión, aquí está la fuerza entre área o el esfuerzo que se le aplica al cuerpo en newtons metro, y pues obviamente tenemos que tomar en cuenta que en la galga pues no debemos de sobrepasar este límite elástico, dado que echamos a perder la galga, ¿sí? O sea, ya se deforma el hilo y ya no regresa a su estado original. Entonces esto en qué nos sirve, en qué, bueno, pues al final de cuentas, pues el comportamiento de la resistencia de la galga, o sea, pues está en función también de su límite elástico, ¿sí? Y pues obviamente si vemos a grandes rasgos cómo es el cambio de resistencia, pues obviamente si jalamos el cable o lo comprimimos va a haber un cambio en la longitud, y eso pues representa un cambio en resistencia. En realidad lo que nos da el fabricante, fíjense, es algo muy relacionado a esto. Lo que nos da el fabricante, ¿sí?, es el llamado factor de galga. El factor de galga, ¿sí?, es un parámetro, ¿sí?, que define la sensibilidad de la galga, ¿sí?, y es un parámetro, es un valor, ¿sí? Ese factor de galga, pues es lo único que nos da el fabricante. Bueno, nos da dos cosas. El fabricante nos da el factor de galga y nos da la resistencia, pues, que tiene sin deformación, o sea, la resistencia que tú mides sin aplicarle fuerza. El factor de galga, ¿cómo qué es? Pues bueno, el fabricante, pues obviamente dependiendo del material que haya hecho la galga, pues encuentra esta relación entre el cambio y la resistencia respecto de la resistencia inicial, entre el cambio en la longitud respecto de su longitud inicial. O sea, eso es lo que en realidad calculó el fabricante y nos da este valor. O sea, nos da ¿qué se representa este factor? La sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad, o sea, qué tanto se va a deformar el hilo que tiene la galga, y sobre todo qué tanta resistencia respecto de el cambio en la longitud va a tener. Entonces, por ejemplo, si este valor usualmente está en un rango de 2, ¿sí?, para materiales que son, pues obviamente, cobre, aluminio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, pues obviamente tiene este cambio, pues es grande, ¿sí? Pero grande, pero para elementos que son semiconductores, dado que, por ejemplo, como los metales, pues obviamente son conductivos, pues la resistencia, pues no va a cambiar mucho, mucho que digamos, dado que son desplazamientos muy pequeños. Entonces ese cambio de resistencia respecto al cambio de la longitud va a ser pequeño para los materiales cobre, aluminio, pero hay galgas que están hechas con metales semiconductores, silicio, le agregan otras cosas ahí, arsénico y demás, y se vuelve semiconductor, y al ser semiconductor pues ya tiene más resistencia, y el cambio en la resistencia respecto de la longitud que está teniendo la galga, pues obviamente es mucho más grande, entre 50 y 200. Entonces, pues obviamente vamos a notar que pues si la galga la deformamos por tensión, al tensionarla, pues el cambio de resistencia va a ser positivo, ¿sí? Y si la comprimimos, pues el cambio de resistencia va a ser negativo. ¿Por qué? Pues porque acortamos la longitud, y esto pues incrementa o decrementa la resistencia dependiendo de las fuerzas que estén aplicadas. En realidad les digo, lo normal es que pues los que encontramos ahorita, las que venden aquí las vergas que venden aquí abajo en Reforma y ahí en las electrónicas en Kuma y demás, pues la que venden, pues creo que es la única. Es una de 300 ohms, creo, y factor de 2.2, algo así, ¿sí? Entonces, hay desventajas entre las más normales que vamos a encontrar, pues son las conductoras. Las semiconductoras también las hay, pero son más difíciles de encontrar, al menos aquí en Querétaro. Entonces la galga es tensiométrica. Ahorita les digo cuál es la que se vende aquí. Pues es muy parecida a esta, miren. Muy parecida.
La que se vende aquí pues vale como 30 pesos, aquí está cara porque pues aquí abajo está como en 40 pesos. Ven el tamaño respecto de una moneda, o sea, muy pequeñita. La verdad es muy sensible esta, cuando de hecho cuando se manipula estos elementos se pegan, o sea, no se conectan así al aire, hacia la brava al aire y andas jugando con ella, no, sino que este elemento se pega se pega normalmente con un tight, sí, o sea, con un pegamento que pues no la vas a quitar y se pega al cuerpo que quieres ver la deformación, se pega y ya no se quita. Y pues se trata de que aquí, por ejemplo, es muy sensible estas terminales. Si se empiezan a mover mucho se quebran, entonces hay que pues obviamente soldarla rapidísimo porque también le afecta mucho la soldadura, el calor, perdón. Entonces se solda rapidísimo aquí, un puntito acá con un hilito y órale, ya. ¿Sí? Y les digo, es muy pequeña. Esta, incluso aquí nos dice, este es de 350 ohms, ¿sí? Y aquí, vean, aquí está. 350 ohms y factor de Galga 2, más o menos 1% de error. Obviamente, esta es la sensibilidad. ¿Qué significa el 2? Pues que su cambio en la resistencia va a ser pequeñita. ¿Por qué? Pues porque normalmente esta galga, pues en automático, yo sé que esta es de tipo conductiva, o sea, de cobre, o sea, de un metal. Si el factor de Galga fuera de 100, 50 y demás, pues obviamente la resistencia es mucho más grande y el cambio, ¿sí? El cambio como es semiconductor, el cambio cuando se deforma, pues va a ser grande, ¿sí? Entonces recuerden que este parámetro pues es cambio en la resistencia respecto a la resistencia inicial entre el cambio en su longitud respecto de la longitud inicial. Entonces, entre más grande, pues más resistencia va a generar, más cambio en resistencia va a generar al deformarse. ¿Sí? Y esta es la manera, y es muy utilizada. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tablita en donde aquí les muestro las diferencias. De hecho, pues la conductora pues es la más lineal porque pues es un metal. La otra, pues no es no lineal, pero pues ya tiene un porcentaje de pues un 1%, es muy bajo, pero bueno, sí cambia, ¿no? O sea, la más lineal es la conductora. La ruptura en este caso, pues obviamente ruptura quiere decir que la deformación, lo que aguanta, la semiconductora aguanta muy poco, ¿sí? Si lo sobrepasas de cierta fuerza, ya se rompe, ya no. Y obviamente el metal aguanta un poquito más, muchísimo más, de hecho 20.000 μs. O sea, estos son los coeficientes de deformación, aguanta muchísimo más que este. En las resistencias, pues aquí sí vamos a ver que en los metales, pues vamos a tener una gran cantidad de resistencias, dado que pues podemos enrollar más hilo o menos hilo. Y hay de 120, 350, hasta de un kilo. La más común es la 350 ohms, ¿sí? Porque está intermedia, ¿sí? Tampoco es tan alta y tan baja. Y la semiconductora, pues esa está alrededor de 120 ohms. Pero esta va a cambiar mucho más drásticamente la resistencia dada los factores de la galga. Sí. En realidad, pues obviamente ya ahora se fabrican un montón de pues arreglos de este tipo para medir, pues no solamente así sencillitos, sino ya complejos, para medir diferentes deformaciones en diferentes formas, en diferentes, ahora sí que cuerpos raros y medir desplazamientos, sobre todo micrométricos, en diferentes direcciones, dependiendo de dónde se va a colocar, en qué material o en qué elemento se quiere medir la deformación. Entonces hay estos, por ejemplo, estos para tubos, para cosas planas, para láminas, ¿sí? Incluso se le ponen, ¿sí? Para medir la resistencia del cemento, por ejemplo, para medir deformaciones en cuerpos, en estructuras, ¿sí? La galga, por ejemplo, he visto que incluso se pone aquí, miren, la ponen en algo tan drástico que es una varilla que se va a colar, ¿sí? ¿Sí? Ahí la ponen, o sea, en cualquier elemento que quiero ver deformaciones, la pegan incluso al concreto,
¿sí? La pegan al concreto, la pegan en diferentes cosas, se da, o sea, incluso por eso hay diferentes pegamentos, ¿no? Para, pues yo creo que, por ejemplo, si quieren hacer un análisis de vibraciones, pues este es el sensor ideal que se utiliza para todo esto. En cualquier cosa que necesitamos ver, ¿no? Por ejemplo, aquí está una galga también y la van a colar y pues van a ver la deformación en concretos, ¿sí? Incluso hasta en cables se mide fuerzas en cables, en todo. Este es el sensor más, yo puedo decir que el único sensor incluso que más ocupado para esto. Por eso es bien importante. Entonces, bueno, entonces más o menos sería esto lo de la galga. Y bueno, uno de los usos más comunes para la galga es usarla para medir la deformación en un pedazo de aluminio, ¿sí? Se le pega un pedazo de aluminio y el pedacito de aluminio pues obviamente se utiliza en las básculas. ¿En las básculas para qué? Pues para poder medir el peso. Pues obviamente el peso de un cuerpo se traduce a una fuerza, dada la gravedad. Y con esto es con que las básculas electrónicas pueden medir pues los pesos de un cuerpo, de una báscula de bocina, una báscula enorme, hasta las básculas enormes para toneladas utilizan este elemento. Y a la unión, por ejemplo, de las galgas con este elemento que se llama cantilever, el cantilever es el pedazo de aluminio que se le coloca esto, se le llaman celdas de carga, ¿sí? Ya cuando están las galgas pegadas y arregladas para medir fuerza de peso, se le llama celda de carga. Y esos elementos ya se venden, ¿sí? Incluso estos elementos, incluso si ustedes lo quieren comprar y jugar, pues cómprense ¿no? Incluso es una celda de carga y las celdas de carga ya están calibradas, o sea, la ventaja es de que las celdas de carga ya incluso es un pedazo de aluminio, ya tiene pegada porque son varias galgas, ahorita vamos a ver cómo es que se mete el arreglo de galgas, porque no nada más es una, sino son varias. Se mete un arreglo de celdas de galgas tensiométricas y ya lo venden y obviamente se compran de acuerdo al peso que se quiere medir. Si se quiere medir 5 kilos, pues esta sería la que tendría que comprar. Si quiero medir toneladas, pues entonces tendría que comprar una más robusta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, déjame ver si aquí hay una celda de carga. Lo venden como sensor de peso o celda de carga, pero nomás es celda de carga. Sí, entonces, por ejemplo, venden pueden encontrar esta, que pues es muchísimo más cara, pero pues ya para toneladas. Esta es una celda que ya es de un fabricante, que dice de 50 a 20 kilolibras, ¿sí? Y esto pues ya es una cantidad de pesos sofisticada, 3,500 pesos, ¿sí? Entonces estas celdas pues son para más peso, pues obviamente cuestan más. Y están calibradas para que pues la deformación que hay en el cuerpo pues se traduzca o pueda medir pues el peso, ¿sí? Y lo haga de forma lineal. Entonces aquí hay otra de 300 kilos, aquí está otra. Entonces esta es una marca más reconocida, Rhino. Y esta puede medir deformaciones de pesos de 300 kilos, media tonelada y pues casi una tonelada, 800 kilos. Entonces, pues la mayoría están protegidas contra agua, ¿no? Les ponen, aquí está la celda, de hecho, donde están las celdas donde están las galgas, están cubiertas como por una resina plástica color blanco y no la podemos abrir, o sea, está hermética, precisamente para evitar que se dañen las celdas y se descalibren. Entonces, pues esta es la celda de carga, ya casi ya será. Bueno, aquí le vamos a dejar para que
sigan con su práctica de control y de potencia. Y dicen que les falta más tiempo que vida, ¿o qué? Dicen por ahí, ¿o qué? Entonces, bueno, pues si quieren aquí le dejamos para que seguimos, lo vemos el lunes y vemos cómo se mete esto pues o cómo se acondiciona esto, que es muy sencillo. Esta es más sencilla de utilizar que cualquier otra cosa, de hecho. Los demás sensores sí llevan más arreglos, pero este no lleva tantos arreglos. De hecho, ya incluso había visto que ya tienen un circuito integrado. Y si hasta sin el circuito integrado es muy fácil acondicionarlo. Pero bueno, entonces pues aquí le dejamos, viejillos, para que se vayan a hacer sus tareas. Sale, profe. Nos veremos el lunes. Gracias. Nos vemos Gracias, profe. Sale. profe, muchas gracias. Sale de nada.